Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, del INSS, emitió ayer 2 resoluciones de las que conversaremos esta mañana con el presidente ejecutivo de esta instancia. El doctor Roberto López está aquí con nosotros esta mañana en Viva la Vida. Bienvenido. ¿Qué tal, Muchas gracias, Roberto. Bienvenido, gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación y sobre todo por aclarar cualquier tipo de duda que haya surgido luego de brindar ayer estas 2 resoluciones. 2 resoluciones que básicamente en términos generales podríamos decir que van dirigidas a aumentar las cotizaciones que hacen los trabajadores, los empresarios y el Estado. En términos generales, ¿en qué se basan estas resoluciones? ¿Qué son? Bueno, desde hace varios meses hemos venido trabajando con una comisión de técnicos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Central de Nicaragua para revisar todo el funcionamiento del sistema de pensiones de Nicaragua y el sistema de seguridad social de Nicaragua. Y a partir de esos análisis, lo que se ha venido trabajando es en una serie de propuestas que permitieran darle una mayor sostenibilidad financiera al instituto. ¿Qué es lo que pasa? Estos sistemas que tenemos nosotros, el sistema de pensiones que tenemos nosotros, son sistemas que se llaman sistemas solidarios, en el que los cotizantes del día de hoy pagan las pensiones de las personas que están pensionadas el día de hoy, con un compromiso, llamémosle intergeneracional, un pacto entre las generaciones que hace que nosotros que cotizamos hoy pagamos las pensiones de hoy, pero cuando nosotros nos jubilemos, los trabajadores del futuro van a pagar nuestras pensiones. Eso permite que el sistema funcione siendo más justo, porque las pensiones no se calculan en base a lo que cotizaste hace 20 o 30 años, sino que se calculan en base a la capacidad adquisitiva que requiere un pensionado. Entonces, en Nicaragua las pensiones mínimas, las pensiones no pueden bajar del salario mínimo. No pueden ser menores al salario mínimo, aunque la persona haya cotizado 40, 50, 100 córdobas mensuales durante todo el tiempo. Estoy pagando la cotización, la pensión de alguien que trabajó hace 20 años. Exactamente, y que ahora ya tiene más de 60 años. Por cada 4 asegurados del día de hoy pagan la pensión en promedio, pues, de un pensionado. Entonces, aunque él haya cotizado X cantidad. Lo que haya cotizado, la pensión se calcula en base a las necesidades, por lo menos el salario mínimo, de manera que está cubriendo las necesidades que tiene una persona para sobrevivir. Eso lo entiendo perfectamente. Que en un sistema de ahorro, vos lo que recibirías es lo que ahorraste multiplicado por los intereses. Entonces, si hace 20 años una persona aportó 40 córdobas, le daríamos mensualmente 40 córdobas más los intereses. Probablemente llegaría a los 100 córdobas mensuales. Ese sistema es un sistema correcto, es un sistema justo, el sistema que tenemos nosotros, el sistema en el que solidariamente garantizamos unas pensiones dignas para la población. Entonces, que requiere mayor ingreso. Entonces, el punto es exactamente así. Hay que balancear los ingresos de la institución con los pagos de pensiones y los pagos de servicios de salud que también se han venido incrementando. Entonces, el análisis que hizo esta comisión, vimos pues que había un incremento en el pago de pensiones porque hay más pensionados, los pensionados están viviendo más tiempo, pero también tenemos un incremento en los gastos de salud, que proviene de los servicios adicionales que se vienen brindando, particularmente el tratamiento del cáncer, el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, el tratamiento de las afecciones cardíacas y de otras enfermedades que antes no estaban cubiertas. De igual manera, se ha venido ampliando los servicios que se le brindan a los asegurados y los servicios que se brindan a los pensionados. Entonces, en este tipo de sistema, cuando está aumentando el gasto, pues simplemente tendremos que ver los mecanismos para aumentar los ingresos y tratar de ir reduciendo gradualmente el gasto. Entonces, las medidas que se plantearon en el Consejo Directivo ayer, que se aprobaron en el Consejo Directivo ayer, habían venido siendo discutidas durante un largo tiempo y finalmente también habían sido discutidas con el COSEP en varias sesiones que tuvimos en los meses de marzo y en este mes de abril. Al final,
la seguridad social requiere que vayamos trabajando pronto en implementar estos cambios y por eso se tomó la decisión ayer de que el Consejo tomamos la decisión de aprobar estos cambios al reglamento, que son más o menos, en resumen, 9 puntos. Pero antes de entrar a qué es lo que se cambia, es importante aclarar qué es lo que no se cambia, que algunas personas estaban pidiendo hacer cambios locos, locuras, pues eliminar el 13º mes de las pensiones, aumentar la edad de jubilación. En este país, la edad de jubilación se mantiene en los 60 años. Eso no se cambió ayer en las reformas que hicimos al reglamento. La edad de jubilación se mantiene en 60 años porque 60 años es la edad correcta para jubilarse en este país. No podemos pensar que con una población con las características que tenemos nosotros vayamos a aumentar la edad de jubilación. Y es un compromiso del comandante Daniel y de la compañera Rosario, del gobierno del Frente Sandinista, que los derechos de los trabajadores, los derechos de los jubilados, los derechos de los pensionados se vayan ampliando. Aumentar la edad de jubilación es quitarle derechos a la gente. Y por eso la edad de jubilación se mantiene en 60 años. La segunda cosa que no se cambió es las semanas necesarias para tener una pensión. Entonces, en Nicaragua van a seguir siendo 750 semanas necesarias, las que se requieren para tener una pensión al llegar a los 60 años. No se aumentan las semanas de cotización. Y, por el contrario, en Nicaragua, las personas que tienen entre 250 semanas y 750 semanas tienen derecho a una pensión reducida. La pensión reducida continúa, va a seguir siendo pagada por el INSS porque esas no son pensiones de regalo, esas no son pensiones gratuitas. Todas estas personas que reciben pensiones reducidas son asegurados del INSS que cotizaron, son cotizantes, no son pensiones de regalo, como dicen algunos de los sabios que andan hablando sobre la seguridad social. Estas son pensiones donde estas personas cotizaron, pero como la mayoría de las personas de este país no tienen la posibilidad de trabajar las 52 semanas, pues ellos lograron acumular nada más entre 200 y 750 semanas. Eso es lo que le quería consultar. Hay dos casos en esto de la cantidad de las cotizaciones. Uno, el trabajador que no ha llegado a los 60 años, pero pasa las 750 cotizaciones. Ese espera sus 60 años. Y sigue trabajando, y esas son, ¿qué? ¿Un regalo? No, eso él está aportando para pagar las pensiones del día de hoy. Okay. Y el otro caso es el ciudadano que no llegó a las 750 cotizaciones y cumplió los 60 años. Así es, pero esta persona cotizó, tiene derecho, y la decisión que se tomó ayer, que ya no es ningún cambio, es mantener la pensión reducida y se van a seguir entregando nuevas pensiones reducidas. Porque todos los años aproximadamente 30% de las personas que cumplen 60 años y que estuvieron asegurados caen en este grupo que no logró completar las 750 semanas. Y ahí no tenemos millonarios, ahí lo que hay son trabajadores mineros, trabajadores de la construcción, trabajadores del transporte, trabajadores agrícolas, los cañeros, muchos de ellos por el tipo de trabajo que han realizado, donde por ejemplo los cañeros solo trabajan 3 meses al año. No es que trabajaron las 52 semanas, entonces a esa persona le va a costar 3 veces más años, no es en 15 años que va a lograr llegar a 750 semanas, sino que va a ser en un periodo de 30 años, de manera que eso realmente es una necesidad en el país, que tengamos pensiones reducidas. Y el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario garantizaron la restitución de este derecho que lo había quitado el gobierno de doña Violeta en la década de los 90. Con el modelo neoliberal. El modelo neoliberal es bien sencillo. Cuando hay un problema en financiero, cuando hay un problema en el Estado, simplemente el Estado se lava las manos y dice, como no lo puedo resolver yo, sálvese quien pueda. Ese fue el modelo que se aplicó en las pensiones reducidas. Simplemente las desaparecieron. Las quitaron, le quitaron el derecho a los trabajadores, y el gobierno del Frente Sandinista, el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario restituyó estos derechos y ahora los vamos a continuar realizando. Y finalmente, tenemos el tema del 13º mes, porque había una serie de individuos malintencionados
que andan diciendo que lo correcto sería quitarle el 13º mes a los pensionados. No es así. El 13º mes está establecido y va a continuar pagándose, porque igual es un derecho que tienen los pensionados y que está consignado en la ley de salud y en el reglamento se mantiene, como lo mencionamos el día de ayer. ¿Los servicios médicos? Los servicios médicos continúan en los mismos niveles. Normal. Y al revés, las medidas que están planteadas son precisamente para poder cubrir los requerimientos de gasto que tenemos en esos servicios. Entonces, en principio son aproximadamente 9 medidas. La primera es que se va a aumentar lo que actualmente cotizan los empleadores, tanto los empleadores privados como el Estado, como patronal, va a aportar para pensiones, es decir, para lo que se le llama la rama de invalidez, vejez y muerte, para pensiones, va a pasar de aportar 10% a aportar 13.5%. Es decir, hay un cambio de 3.5 puntos porcentuales que va a ser gradual. Este año, a partir de julio, se empieza a cotizar 12%, el año que viene se empieza a cotizar 13% y ya en el año 2020 se cotiza 13.5%. Entonces son 3.5 puntos porcentuales adicionales a lo que ya se cotizaba. Por otra parte, los trabajadores van a empezar a aportar 0.75 adicional. Actualmente aportaban 4% para pensiones, para la rama de invalidez, vejez y muerte, y ahora van a empezar a aportar 4.75%. Ese es también un compromiso de los trabajadores para ir aportando a garantizarle pensiones a los cotizantes que estuvieron trabajando o aportando al INSS en los años anteriores. Y a uno mismo para el futuro. Exactamente. Entonces, eso lo que te hace es te da derecho a que en el futuro, con lo que se cotice en aquel momento, pues se te paguen pensiones que va a ser dentro de mucho tiempo, supongo, ¿verdad? Ojalá, ojalá. La cosa es que el otro elemento es la tasa de cotización ya para salud, porque como decíamos también, los gastos de salud se han aumentado, entonces ahí lo que se decidió fueron dos medidas. Uno, el Estado va a pagar un 1% adicional de lo que estaba pagando, es decir, un punto porcentual adicional. Es decir, el Estado pagaba a 0.25% de toda llamemos los ingresos del INSS, el 0.25% los pagaba el Estado para salud, ahora va a pagar 1.25%. Es un incremento. Empleador, trabajadores y Estado. Efectivamente, entre todos estamos aportando ahí. Y adicionalmente, los pensionados van a aportar un 5% de su pensión para servicios de salud, porque hasta el día de hoy los pensionados no venían aportando a servicios de salud y están recibiendo servicios de salud en una relativa buena calidad, con buenos niveles, pero el compromiso que tenemos nosotros es que al aportar este 5%, ese es el compromiso que adquiere el instituto, es que al aportar ese 5% de su pensión, entonces los servicios que va a recibir, él va a recibir una colilla y va a tener derecho a los mismos servicios que tiene un asegurado activo, sin ninguna diferenciación. Todavía hay algunas empresas previsionales donde diferencian, entonces dicen que los adultos menores tienen menos derecho, adultos mayores tienen menos derecho que los asegurados activos. De ahora en adelante eso ya los asegurados van a poder garantizar que tienen sus mismos derechos porque están aportando un 5%. El adulto mayor que aporte ese 5%, que van a hacer todos, a poder ser atendido en una clínica previsional de la forma igual. Ahora, los que aportan para esta rama son los que van a aportar son las personas que están pensionadas por invalidez, vejez y por incapacidad. Eso quiere decir que las víctimas de guerra, las pensiones especiales, ese grupo de pensiones no se le quita el 5%, tampoco a las pensiones de orfandad ni las pensiones de viudez. Es el pensionado que fue asegurado activo el que ahora va a tener este aporte y que de esa manera va a garantizar servicios de salud de mejor calidad para él en las clínicas previsionales del MINSA, en la clínica y en los hospitales donde estamos atendiendo a los adultos mayores. Bueno, hay otro elemento importante que es que el seguro facultativo que ha venido incrementándose de forma importante, antes teníamos solo 32.000 asegurados facultativos, ahora ya estamos
más de 150.000 asegurados facultativos, que es el programa que se ha instalado, que se ha instaurado para darle acceso a la seguridad social a los trabajadores por cuenta propia, no solo a los trabajadores del sector formal. Estos 150.000 personas tienen derecho a aportar a la seguridad social para recibir servicios de salud y pensiones. Pues estas personas van a tener que aportar un 4% adicional. Doctor, hay un caso. ¿Por qué los trabajadores que ganan más de 90.000 córdobas en este país pagan igual que los demás? Pues bueno, ese es otro cambio que realizamos. Él había establecido un techo de cotización. Las razones por las que se estableció ese techo de cotización en los 90 no tengo pues ni idea, pero en la vida real, recordemos que en el 2013 toda persona que ganaba más de 32.500 córdobas pagaba igualito que si ganaba 32.500 córdobas. Eso lo cambiamos, lo fuimos ajustando y ahora estamos en el número de 82.000 y pico de córdobas, el techo que se está, 82.953 córdobas, ese es el techo que se está utilizando, ese es lo que se le llama el salario máximo cotizable. Entonces, con 89.000 córdobas, las personas que ganan 200.000 córdobas pagan igualito que el que gana 89.000 córdobas en el sistema actual. Entonces, eso no deja de ser injusto, porque entonces el que gana más, proporcionalmente la cuota que paga es menor que el que está ganando menos. La decisión que se tomó es que eso ya es insostenible, que lo correcto, lo más justo es que las personas que ganen más paguen más, de manera que a partir de la publicación de este decreto ya no hay techo cotizable y las personas que ganen 200.000 córdobas aportarán en base a un porcentaje igualito que el que gana el salario mínimo. Entonces el porcentaje no va a cambiar. En la situación anterior, el que ganaba muchísimo más pagaba un porcentaje muy inferior en comparación con las otras personas. Habla de no hubo acuerdo con el consejo, con la empresa privada nicaragüense, no hubo un consenso, no se pudo llegar a un acuerdo, algo que ha sido una media o algo histórico. Hemos logrado, y digo hemos logrado los nicaragüenses en general, llegar a un acuerdo todos los sectores, esta vez no lo hubo. ¿Qué tanto puede perjudicar esto? No, yo no creo que va a perjudicar. Aquí nosotros estamos completamente claros de que el país solo puede avanzar en base a la estabilidad social, a la paz y la justicia. Y eso se obtiene a través del diálogo. Y el diálogo ha sido permanente entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores y los empresarios del COSEP y los empresarios de las pequeñas empresas. Ha sido permanente y continúa en todos los sectores. Mensualmente hay reuniones que no tienen que ver solo con esto, sino con todo el ámbito de la producción del país, en el Banco Central, en el Ministerio de Comercio, en el MIFIC, en todos los sistemas, de manera que esta alianza continúa. A veces no nos ponemos de acuerdo, igual pasó con el salario mínimo. Durante algunos años hubo acuerdo, este año pues no se logró el acuerdo, pero lo que tiene que primar y lo más importante es garantizar los derechos de los trabajadores. El diálogo está abierto en este caso, a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que el COSEP, que fue con quien estuvimos platicando, pues decidió que ellos lo que querían era negociar el combo, como le llamaban ellos. Yo decía, el presidente del COSEP, el licenciado Aguirre, decía, bueno, queremos negociar al mismo tiempo la reforma tributaria y la reforma de la seguridad social. Entonces el planteamiento nuestro era, bueno, discutamos ya rápido lo de la seguridad social porque es más urgente, se requieren cambios pronto, y después nos quedamos discutiendo la reforma tributaria de forma más prolongada y que se implemente de forma más gradual, inclusive, es decir, no se requiere hacer una gran reforma tributaria en este momento. Eso ya, inclusive el FMI, el ministro de Hacienda lo ha discutido con el FMI y eso ya también está aceptado por el FMI, igual que el FMI está claro que estas son las medidas que nosotros vamos a implementar. Falta por decir que hay dos medidas adicionales que se están planteando. Una de ellas es que la fórmula para calcular las nuevas pensiones va a sufrir un ajuste. Y entonces las pensiones más altas, las nuevas pensiones más altas van a reducirse en un 5% en comparación con
con el momento antes de este reglamento. De manera que aquí lo que tenemos es aportes, o sea, es decir, está aportando los trabajadores, los empleadores, los pensionados, el Estado, pero por el otro lado vamos a tener una especie de disminución del gasto debido a que algunas pensiones iniciales, particularmente la más alta, van a sufrir una pequeña disminución. Entonces todo el mundo está aportando para que este sistema sea sostenible, de manera que garanticemos los derechos de los pensionados y que podamos todos seguir fortaleciendo la seguridad social. Lo que se protege sin duda alguna es la pensión inicial mínima, que debe de ser igual al salario mínimo industrial. Y esa es la gran ventaja de este sistema, porque entonces, independientemente de lo que haya cotizado, aunque haya cotizado muy poco, siempre la pensión inicial va a ser por lo menos con lo que es el salario mínimo, que significa un porcentaje importante de la canasta básica. ¿Cómo le explico yo al ciudadano cuando el trabajador aportaba al Seguro Social X cantidad, 1.000 córdobas, por decir una cantidad, y ahora le decimos que va a aportar 1.100? Obviamente no le va a generar mucha tranquilidad. Yo por el lado de los trabajadores yo no he visto ninguna reacción negativa, porque es que si no se viera que las personas están recibiendo pensiones, si no se viera que los servicios de salud están ahí, lógicamente uno se quejaría, pero las personas están teniendo derecho a pensiones dignas, tenemos más pensionados, tenemos que entre todos llevar ese servicio, garantizar ese servicio para los pensionados, y además se está viendo que hay mejores servicios de salud y más amplios servicios de salud. Lógicamente, si tenemos más amplios servicios de salud, pues habrá que pagar más. Pero hay que tomar en cuenta otra cosa importante. Una parte importante del gasto de salud en este país es gasto de medicamentos que no se compran ni en el MINSA ni en el Seguro Social, sino que la gente va a comprar a la farmacia. De manera que aproximadamente unos 350 millones de dólares se están gastando las familias de este país en medicamentos que lo pagan de su propio bolsillo. En el caso de los asegurados, como la lista de medicamentos es bien amplia e inclusive damos medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades, pues entonces eso significa un ahorro para la familia porque él está aportando un monto fijo. Tiene esa oportunidad. Entonces lo que debemos de ir trabajando es para que más personas se puedan asegurar y que de esa manera entre todos compartamos el riesgo de las enfermedades y podamos pagar entre todos como son los seguros y no tener cada familia que pagar tanto dinero como se está pagando ahorita en medicamentos de gasto de bolsillo. Doctor López, el tema da muchísimo para hablar todavía, seguramente. Gracias por habernos Muchas acompañado gracias esta mañana. Por cierto, el doctor hablaba sobre el tema de la posición de los trabajadores. Voy a despedir al doctor y dejarlos con este reporte precisamente sobre la opinión de los trabajadores afiliados al Frente Nacional de los Trabajadores, el FNT. Las y los trabajadores del país se autoconvocaron a cerrar fila en respaldo a las acciones que realiza el gobierno para la defensa y fortalecimiento del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INS, destacando que no se cambiará la edad de jubilación ni el techo mínimo de semanas cotizadas. Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, hoy igual que ayer expresamos nuestra confianza y apoyo indestructible al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El FNT ratificó que el INS es de las y los trabajadores, por lo que son ellos mismos los llamados a su sostenimiento financiero. Por ello, es importante que todos y todas aportemos al Seguro Social la cuota que nos corresponda, según el salario que devengamos, con el objeto de alcanzar la progresividad e igualdad de aporte, por lo que se debe eliminar el techo para cotizar. Es la única manera de ser justo y solidario para mantener el INS y sus beneficios. El principio debe ser, el que gane más
pague más. Lo importante para nosotros es que quede bien claro entre la sociedad y los trabajadores que el INSS es de los trabajadores y las trabajadoras y como tal nos corresponde velar por él. Y obviamente no vamos a permitir de que vean otros sectores a querer plantear lo que nosotros debemos de saber hacerlo. Por lo tanto, este comunicado, este respaldo y esta decisión tiene el pleno consenso y el pleno respaldo, como decía, de los maestros y las maestras nicaragüenses. Nosotros lo que queremos es, por supuesto, y demandamos que los empresarios paguen más, que paguen más al INSS para que nosotros podamos mantener mejores beneficios a nuestros jubilados, mejores beneficios a nuestros trabajadores. Asimismo, destacaron que este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, lo celebrarán con grandes logros, entre estos el goce de libertad sindical y colectiva que reivindica a más de 1 millón de trabajadores. Hoy celebramos nuestro derecho a la jubilación a los 60 años de edad y a gozar del derecho al retiro con un mínimo de 750 semanas cotizadas. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Celebramos el avance y crecimiento de la cobertura de la seguridad social para más de 975.000 trabajadores y sus familias. Celebramos la estabilidad y goce de pensiones para más de 250.000 jubilados y pensionados. De igual forma, se autoconvocaron a realizar movilizaciones en todo el país, como parte de la jornada 1 de mayo INSS Trabajo y Paz. Lester Mejía, lo que se